Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a acabar de complementar estas cositas del diagrama UML. Habíamos llegado hasta una partecita del diagrama de clases. Estábamos viendo la parte de las diferentes relaciones que pueden existir entre las clases y entre sus componentes. Entonces, les voy a compartir las diapositivas que teníamos ayer. Muy bien. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte. Recuerden, en un diagrama de clases, pues lo que existen son precisamente esas clases y relaciones que hay entre ellas. Entonces, en las clases, cada una de las clases se representa por un rectángulo. Ese rectángulo se divide en tres secciones. En la primera sección está el nombre de la clase, en la segunda los atributos y en la tercera las operaciones o como nosotros las conocemos, las funciones que podemos hacer con esa clase. Solo se ubican las cosas más importantes, porque si no se generan unos diagramas de casos de clases muy saturados. Entonces, solo lo más relevante para el sistema, porque además tampoco es quedarse en el diseño, ¿no? Diseñando todas las cositas, porque son cosas que ya se van a implementar después en la parte de codificación. Solo lo más importante va allí. Entonces, decíamos que existían diferentes tipos de relación entre las clases. Había una relación que era que representaba la herencia, que se conoce como generalización, donde hay una clase padre de donde pueden heredar una, dos o más clases hijas y que se representa con una flecha continua con un rectángulo al final de la flecha señalando o apuntando a esa clase padre de esa relación de generalización. El otro tipo de relación es esta de asociación, donde es un poco más estrecha entre las dos clases, pero no es una herencia. En la asociación, una clase necesita a la otra para poder hacer sus funciones, para poder trabajar. Son socios, como decimos nosotros. Entonces, hay unas variantes en la asociación. Está la asociación pura, en la cual puede haber una dirección donde una clase está asociada con otra. Hay otra de agregación cuando una clase necesita o se agrega dentro de una más y hay otra de composición cuando una clase padre que está compuesta de otras clases más pequeñas que son sus partes. Entonces, también se puede dar en algunos diagramas de clase de uso algo que se conoce como la multiplicidad. Son unos numeritos que ustedes pueden ver en ese tipo de diagramas. También se los maneja en entidad relación, también se maneja ese concepto. Y nos dicen o nos especifican cuántos objetos de una clase se asocian con la otra. Entonces, la multiplicidad se representa obviamente por números enteros. Estamos hablando de un número de objetos, entonces va por enteros. Puede empezar por 1, por 0 o por n. Entonces, hay que identificar ese numerito. Por ejemplo, ahí hay uno más abajo donde se ve solamente los nombres. Dice orden de compra. Dice una orden de compra se puede otorgar a un proveedor y solo a uno. Y por su parte, el proveedor es posible que no tenga ninguna orden de compra asignada. Entonces, la multiplicidad es opcional. No todos los diagramas de clase, si ustedes lo ven, lo tienen. Pero si ustedes consideran que su diagrama necesita especificar ese tipo de cosas, pues se implementa esa parte. Puede haber multiplicidad también de más de un objeto, lo cual significa que ya no estamos hablando solamente de la creación de un objeto simple dentro de otra clase, sino que probablemente se esté creando toda una colección o un vector, como sabemos llamarlo nosotros, o una matriz de ese tipo de objetos. Entonces, cuando ya ven más de uno, es muy probable que eso ya no sea solamente un objeto que se crea o un conjunto de objetos, sino ya una lista ordenada o algún otro tipo de estructura de datos. La otra variante es la agregación. Entonces, la agregación es un tipo más especial de asociación donde la relación es aún más estrecha. Entonces, normalmente está representada por un rombo o diamante vacío, o sea, blanco, en el extremo del icono, donde indica que hay una relación de entero parte o en alguna literatura lo llaman de maestro-esclavo. Entonces,
En ese tipo de cosas, la fecha está apuntando a esa parte en la clase extremo y ese se representa la asociación. Por ejemplo, el que tenemos ahí dice un grupo de trabajo está conformado por personas. Entonces ahí se puede entender más o menos a qué se refiere. Hay un entero que es ese grupo de trabajo y hay unas partes que la conforman que son las clases o objetos de la clase persona. La composición es otro tipo de agregación. Entonces, en ese tipo de composición se indica que hay una relación fuerte entre las partes, igual que en la parte de agregación es más fuerte que la asociación pura. Y entonces esa parte vive y muere con el dueño o con esa clase madre. Entonces, solo ese objeto que se crea de esa clase va a vivir durante el tiempo que ese objeto de esa otra clase viva. Entonces ahí en el ejemplo tenemos la clase documento, página, párrafo. Mientras yo tengo abierto en Word un documento, por dar un ejemplo de una aplicación, ese documento estará compuesto por objetos de tipo página y ese objeto de tipo página también va a estar compuesto por objetos de la clase párrafo que cuando yo, que cuando yo cierre el documento en Word, todos los objetos que se crearon, hijos o compuestos de este objeto, van a morir con él, ¿sí? No van a poder vivir más allá de que viva esta que es la clase más grande donde están compuestas las otras clases. Por último, en este tipo de relaciones tenemos la dependencia. Entonces, la dependencia es una de las conexiones más débiles, por así decirlo. Las clases no están tan estrechamente relacionadas, pueden sobrevivir la una sin la otra, a diferencia, por ejemplo, de la que acabamos de ver, que es la composición, donde si la clase grande muere, entonces las demás también. Entonces, aquí no perfectamente. Por ejemplo, aquí que se está mostrando esta dependencia, una impresora, un objeto de la clase impresora puede seguir viviendo sin que el documento exista. Y un documento puede seguir viviendo si la impresora se desconectó del computador. Entonces, las dos clases son de cierto modo independientes, pero al mismo tiempo necesitan la una de la otra para cumplir con esa función. Entonces, la impresora no puede darnos a imprimir o cumplir esa función de imprimirnos un documento si ese documento no existe. Y el documento no puede imprimirse si no está la impresora. Se podrá cumplir con otras funciones dentro del documento, pero no se podrá imprimir sin ese otro objeto. Lo mismo con la impresora. Entonces, si es una impresora multifuncional, de pronto podrá escanear, pero no podrá imprimir nada si no existe un documento con el cual poder hacerlo. Entonces, eso es lo que modela la dependencia. Hay una relación, hay una necesidad la una con la otra para cumplir una función, pero ya una vez terminan esa función, cada objeto puede seguir viviendo independiente el uno del otro. Ya hablando específicamente en la notación o la forma en la que se representa esta relación dentro de los diagramas UML, pues como ustedes pueden ver ahí en el dibujo, a diferencia de las otras de asociación y de generalización, las relaciones de dependencia se relacionan con líneas punteadas. Entonces se une la una clase con la otra a través de una línea punteada. Y puede ir opcionalmente esa puntica al final, que es un triángulo, pero abierto esta vez, para diferenciarlo de otro tipo de relaciones, hacia donde se establece la relación de dependencia. Puede haber una relación de dependencia en los dos sentidos, entonces no se coloca esa flecha que dirige hacia una clase en específico. ¿Listo? A ver, regáleme un par de minuticos, ya regreso, ¿ok? Un segundito.
Listo, muchas gracias por ese minutico. Ok, entonces, como les decía, esta relación de dependencia se representa a través de esta linecita punteada. Bueno, esto por la parte del diagrama de clases. Normalmente uno ve este diagrama cuando ve programación orientada a objetos. Cuando uno, antes de crear un programa de este tipo, diseña ese programa que va a crear a través de un diagrama de clase. Entonces, es el más afín con el cual se puede representar ese diseño antes de sentarse a programar. Como les digo, siempre la recomendación es pensar antes de actuar y son diagramas muy sencillos. Usted lo puede hacer en una hoja con un papel, lo puede hacer en Word, lo puede hacer en PowerPoint. Obviamente hay unas herramientas más especializadas con las cuales uno puede desarrollar ese tipo de diagramas. Entonces, yo ayer les había comentado que había una que era DIA. Creo que la forma en la que estoy compartiendo no me permite que ustedes la vean. A ver, esperen un momentico. Cambio esa forma. Estoy para la forma de compartir y comparto a Día. Aquí está Día. ¿Listo? Entonces, si tuvieron la oportunidad de instalarlo, pues debieron haber llegado a algo como esto, ¿no? Alguna vez algún estudiante cogía y le salía esto bailando a un lado diferente del otro. El truco, después de tanto revisar y averiguar, es darle a ejecutar como administrador y aparece todo compacto, si no aparece como todo aparte. Voy a abrir un diagrama de clases, creo que tenía algún hito por aquí. Me metí otra cosa. Yo tenía uno por aquí. Aquí está, mire. Mire. Entonces, mire que aquí están establecidas unas clases y está establecida la parte de agregación, ¿no? Entonces, donde hay una clase grande que está compuesta por otras partecitas que en este caso son las otras clases que la ayudan o que la componen. Entonces, como para mostrarles aquí, es algo muy sencillo, ¿no? Entonces aquí hay diferentes tipos. Aquí uno puede seleccionar, hay diagrama de flujo, hay UML o surtido, o sea que hay muchos símbolos. Yo escojo UML, entonces aquí me aparecen perfectamente las clases o este otro que es objetos y aquí están las relaciones. Entonces, es algo tan sencillo como coger y arrastrar, ¿sí? Darle doble clic y entonces aquí me aparece, ingreso el nombre de la clase de prueba, puedo poner. Voy aquí a la parte de atributos, entonces yo aquí le puedo decir un atributo de tipo doble, digámosle, por ejemplo, un atributo que se llame, no sé, valor, coloquemos, valor que es de tipo doble, que puede empezar en 0. Y yo le cambio aquí la visibilidad. La recomendación, como siempre, es que sean privados, ¿no? Esa es la recomendación que siempre se da. Y le doy a aplicar. Y digamos que hagamos una operación y coloquémosle una nueva que sea calcular. Las operaciones que normalmente uno coloca en estos diagramas de clases son públicas porque uno lo trata de representar, son esas funciones que comparten unas clases con otras. Entonces ya las cosas de tipo privado como el constructor de la clase o algún método interno uno no lo coloca. Entonces por lo general casi todas las funciones son públicas y los atributos por recomendación de seguridad siempre se ponen privados, ¿ya? Entonces uno le da a aplicar, le da a aceptar y mire quién la coloca. Y entonces usted puede arrastrar esto perfectamente sin ningún inconveniente. Ya no quiere la clase, le da a suprimir. Quiere alguna de estas. Mire, cuando usted ya establece la relación de unas con otras, entonces usted sencillamente la mueve y la flechita se le acomoda. Entonces uno puede hacer esto en Word, pero le va a quedar un poquito más difícil hacer todas estas cosas porque este es más especializado.
Es un programa de software libre, no necesita de mucha instalación. Si ustedes tuvieron la oportunidad, eso se descarga rapidito. Uno le da doble clic y se instala sin ningún inconveniente. Entonces es muy liviano, funciona en cualquier equipo, viejo o nuevo. Me parece excelente esta herramienta. Hay otras un poco más completas, más elaboradas. Obviamente, pues si ya hablamos de la parte de software ya propietario, entonces está Architect, es muy buena Enterprise Architect, pero es pagada. Tiene el concepto de crear un proyecto, se pueden enlazar diferentes diagramas. Si yo le digo que es de clase, entonces solamente me muestra los de clases. Si le digo que es de casos de uso, solo me muestra los iconos de caso de uso. Tiene algunas funcionalidades más avanzadas que le ayudan a uno, pero hay que pagar, ¿sí? Entonces, uno se adapta a lo que tiene. Por lo menos para la parte de explicar el concepto de ML, para mí me parece más que suficiente. Si usted de pronto ya tiene un proyecto y tiene un poquito de presupuesto, pues dése una vueltica por Architect, es muy buena herramienta. Pero para lo que estamos haciendo aquí, pues es más que suficiente, ¿sí? Entonces, es sencillo ahí la parte de crear una clase sin ningún inconveniente. Ya una clase creada yo le puedo dar doble clic. Por ejemplo, aquí estos atributos se han quedado como públicos. Entonces yo le puedo decir aquí, no, tiene que ser privado. Ya, en cualquier momento lo puedo editar y es muy fácil de aplicar. Ya, todos quedan de tipo privado. ¿Listo? Eso ahí por la parte como de las herramientas y de cómo se puede crear. Las relaciones, vean, aquí está perfectamente, aquí está la agregación, que es la que estábamos viendo. Está la parte de asociación, está la parte de generalización. Entonces, aquí están las relaciones que nosotros estábamos revisando. Bueno, me voy a regresar otra vez a las diapositivas para ya explicarles otro tipo de diagrama. Entonces, los diagramas de implementación, que también se utilizan bastante, estos diagramas nos permiten darle una idea a la persona que esté leyendo el diseño o al cliente mismo de cómo va a funcionar al final el sistema, ¿sí? Cómo va a interactuar. Entonces aquí ya se maneja el concepto de usuario, que también se maneja en el de casos de uso, ¿sí? Allá también se maneja ese concepto. Dibujito de primero de primaria, muñequito con cabecita, bracitos, todo hecho en palitos, o sea, muy sencillo, muy simple, que usted lo puede hacer perfectamente incluso a lápiz y papel. Y cada una de las porciones, o cómo les puedo decir, cada uno de los componentes, esto es más un componente que algo más, este simbolito de aquí adentro, del sistema se representan con estos rectángulos, con unos dos rectángulos a los lados. Nombre exacto es componente. Entonces, cada uno de esos componentes pueden ir asociados en un bloque más grande porque pueden estar de forma independiente en el sistema. Y uno, pues, representa también las relaciones entre los diferentes componentes del mismo y se coloca cómo se va a implementar el sistema. En las relaciones también se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda que esté estas leyendas donde se establezca el tipo de conexión. Por ejemplo, esta va a ser una conexión HTTP, aquí va a ser una TCP, entonces ahí el usuario está interactuando con el sistema acá a través de una estación de trabajo por el teclado y el monitor. ¿Cómo va a ser esa conexión? ¿Qué tipo de protocolo se sigue? Entonces, exactamente qué son los diagramas de implementación. Es un diagrama de UML como todos los demás que se enfoca ya es en la estructura del sistema software cuando ya se va a presentar su distribución física. Entonces, el diagrama de clase nos permitía mostrar cómo será el software de forma interna, cómo va a estar constituida a través de las clases. Este nos permite mostrar cómo se va a distribuir físicamente entre las plataformas hardware que habrá en los entornos de ejecución. Entonces, ya permite otra instantánea del sistema que estamos construyendo, pero ya no la parte interna de sus clases, sino la parte física y su distribución en esas partes físicas. Misma recomendación que con el diagrama de clases, no hay que colocar exactamente todo, solamente lo más relevante que necesitamos nosotros resaltar de cómo va a ser la implementación. Necesitamos que tenga esta arquitectura, que esté distribuido de esta manera, entonces eso es lo que yo represento en este diagrama. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice,
Se va a crear un paquete de renderizado de gráficos basado en la web. Entonces dice, los usuarios del paquete usan el navegador para ir al sitio e ingresar la información que se va a renderizar. Dice, su sitio web renderizará una imagen gráfica de acuerdo con la especificación del usuario y la va a enviar de vuelta al usuario. Puesto que las gráficas renderizadas pueden ser computacionalmente costosas, estamos hablando de tamaño y de peso, usted decide mover el renderizado fuera del servidor web y hacer una plataforma separada. Por tanto, habrá 3 dispositivos hardware involucrados en el sistema: el cliente, que estará en su computador con su navegador, la computadora que alberga el servidor web, y como las imágenes son muy pesadas, van a necesitar también otra computadora para el motor de renderizado. Entonces, van a haber 3 dispositivos físicos interactuando para poder hacer que este sistema funcione. Entonces, se coloca el dispositivo del cliente. Mira, ahí estamos especificando que está el navegador. Está también la parte del dispositivo, el servidor web, que también es un equipo. Ahí especificamos el servicio y el sistema operativo, que nos dice que es un Linux. Y está el otro dispositivo que se va a encargar del renderizado de las imágenes, el motor de renderizado. Se establecen las conexiones. Mire que no tienen un solo sentido, sino van en doble sentido, porque esto se comunica en ambos lados. Entonces, también se especifica a través de la etiqueta cuál va a ser el protocolo de conexión, dice HTTP, a través de una red LAN, una red interna. Y entre el servidor y el cliente, pues va a haber un HTTP, pero ya va a ser a través de Internet. Entonces, ese tipo de cositas, cuando uno necesita especificar cómo quedará implementado el sistema, son las que nos permite representar el diagrama de implementación. Entonces, normalmente los componentes hardware se dibujan a través de cajas, como las estamos viendo allí, o como las veíamos en el primer gráfico. Cada caja es un dispositivo hardware completamente independiente, puede tener varios componentes, puede tener varias cosas dentro de sí, o sencillamente ser un único y compacto dispositivo. Se denotan con la palabra dispositivo. Si de pronto en algunos se utiliza otro tipo de cosas como un proveedor de servidor web, se coloca el sistema operativo, lo que uno necesite. Lo más relevante que se necesite resaltar de la parte de la implementación es lo que va en estos diagramas. Entonces, los componentes de este tipo de diagrama de implementación son las cajas que representan los dispositivos, los símbolos de componente, que los veíamos aquí también, y las conexiones entre ellos. Eso es lo que normalmente compone esa parte de ese diagrama de implementación. Ya ahí depende de uno de lo que necesita, si de pronto quiere establecer una conexión en un único sentido o si quiere establecer una conexión doble sentido, entonces coloco una sola línea. Ya depende de lo que uno necesite representar. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Recuerden que si tienen alguna duda en alguna parte de esto, me dicen y revisamos. Entonces, este es más o menos el diagrama de implementación. Listo. ¿No tienen ninguna duda hasta ahí de la parte del diagrama? Pues no, profe. Profe, Dígame. o sea, una pregunta. ¿Sí? Durante el desarrollo, ¿uno aplica todos estos diagramas o solo uno en específico? Pues depende mucho de la metodología que ustedes sigan, ¿no? Entonces, hay unas metodologías como las tradicionales son muy estrictas, te dicen, necesitamos que construyas estos diagramas y que estén dentro del documento de análisis y diseño del sistema. Entonces, son como más estructurados y dicen exactamente qué diagramas van. Hay otras metodologías como la ágil que le dice, usted determine en su grupo de trabajo cuáles son los diagramas que necesitan para el proyecto o cuáles son los diagramas que necesitan ustedes internamente para funcionar. Entonces, no hay que aplicar todos los diagramas, aquí solamente estamos viendo algunos, son más de 13 y si contamos las extensiones eso se puede multiplicar mucho más, sino solamente los más relevantes. ¿Qué es lo que yo más he visto en la implementación en los software? El diagrama de casos de uso, ese es casi infaltable, ¿sí? Porque ese le permite ver a uno las funcionalidades del sistema.
Hay otros como el diagrama de clases, sobre todo cuando se trabaja con programación orientada a objetos, que también sirve mucho en la parte del desarrollo de un software. Este de implementación se utiliza solo si usted está manejando una arquitectura que involucre más de un dispositivo. Si solo va a utilizar un solo dispositivo, entonces ¿para qué un diagrama de implementación donde solamente hay una caja donde está todo incluido en un solo componente? Entonces, depende del software que estás construyendo, de la metodología que sigas y del equipo de trabajo qué diagramas le facilitan la vida. Entonces, UML no te dice obligatoriamente tiene que hacer todos los diagramas. Él no dice. Sencillamente dice, hay este conjunto de diagramas, le da uno como a escoger todos estos diagramas. Si usted quiere, puede modificarlos con las extensiones y puede crear unas variaciones de cada uno de estos diagramas. Perfectamente le permite a uno. Y están ahí para su uso. Si usted necesita alguno, pues apéguese al estándar porque si alguien más necesita leerlo, y todos hablamos el mismo idioma, pues nos vamos a entender mejor. Eso es lo que trata de hacer UML, estandarizar estos diagramas que se pueden necesitar en cualquier proyecto software para que si se llega a ofrecer que alguien de afuera lo lea, pues lo pueda entender porque todos manejamos el mismo estándar. Entonces, la respuesta más concreta de tu pregunta es no es necesario implementarlos todos, solamente los que requiera el sistema, los que requiera el equipo de trabajo, de pronto los que requiera la metodología. ¿Sí? ¿Te queda clara ahí esa parte? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos con ese otro diagrama que les digo que es uno de los Profe, más utilizados. Sí, dígame. pero entonces depende de la metodología que se utilice para la creación. Asimismo se pueden utilizar los diagramas. Sí, dependiendo de la metodología, hay unas metodologías que sí son más estrictas. Por ejemplo, las tradicionales te dicen, necesitamos RUP por lo menos. Es una muy buena metodología, creo que aún no se les he explicado, se les explico más adelante. Lo bueno es que estamos como corticos de tiempo, con los festivos nos hemos como atrasado un poco. RUP te dice, por ejemplo, necesitamos el diagrama de casos de uso, necesitamos el diagrama de implementación. En esta parte se construye este diagrama, se entrega este documento y contiene este diagrama. Entonces, ese tipo de metodología sí te dice exactamente qué diagramas. Otras te lo deja libre. Si usted va, por ejemplo, a Scrum ni siquiera le dice cómo capturar requisito, le dice, miren en ustedes como equipo de trabajo cómo funciona mejor, qué diagramas les sirven más, cómo pueden capturar mejor los requisitos, cómo pueden trabajar de mejor manera. Entonces, sí depende en parte de la metodología que se está siguiendo y de los diagramas que más se necesitan para cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Sí te Sí, queda profe. claro ahí esta parte? Sí, sí, señora. Bueno. Profe, Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo más allí o continuamos con el otro profe, diagrama? por acá. Profe, Sí, te escucho. eh, yo tengo una pregunta que siempre, o sea, tengo esa incógnita sobre los diagramas. ¿Cómo se comprueba o cómo yo puedo saber si un diagrama está bien hecho o no? Sí, o sea, se lo digo porque ahí en el SENA nosotros hicimos una parte así de diagrama y todo eso en base a un proyecto. Pero entonces, ¿qué pasa? El profesor tenía muchas falencias en cuanto a la construcción del modelado, ¿sí? Entonces, cosa que nos tocó a nosotros mismos averiguar por aparte, más que todo pues en el internet, pero a Ujú. pesar de que en internet está todo, es muy diferente a que un profesor lo esté guiando a uno y le diga pues más o menos, mira, por aquí no es, por acá, sí, entonces no teníamos como esa guía, pero hicimos los diagramas, pero en realidad hasta hoy no se saben si están bien hechos o no están bien hechos, ¿sí? Eh, por esa razón, la otra vez yo le comentaba sobre la parte de diagramas de clase, Ujú.
que me tocó que prácticamente hacer doble trabajo porque pues no sabía si diagramar todos los procesos minuciosamente, detalladamente, o nomás hacer un diagrama pues global de lo que quería hacer la aplicación en cuanto a al diagrama de clases, ¿sí? Entonces, Ujú. hasta ahora no sé cómo comprobar si un diagrama, más que todo de actividades, de casos de uso, esté bien o no. Listo. Bueno, entonces, no hay así como una regla global que diga, bueno, así se comprueba que un diagrama funciona, no. Un diagrama se lo puede validar o yo lo valido de la siguiente manera. Sin importar qué metodología uno utilice, lo primero que hay que hacer es recolectar los requisitos del sistema. Entonces, tú ya tienes un listado de requisitos del sistema que son las funcionalidades que tiene que cumplir el software. Entonces, una forma de validar el diagrama de casos de uso o los otros diagramas es hacer algo que se conoce como la trazabilidad. Y significa coger cada uno de esos requisitos que usted capturó en esa primera fase y ver que estén representados en el diagrama. No se te puede quedar nadie, ¿sí? Entonces, si todos los requisitos están representados de alguna forma en ese diagrama de casos de uso, entonces ese diagrama está válido en esa parte. Tiene esa trazabilidad y todas las funcionalidades del sistema se representaron y entonces uno puede decir que todo el sistema está representado en ese diagrama. Ahora, el nivel de detalle depende también mucho de la parte de la metodología. Si usted se va a las tradicionales, ellas piden que usted sea muy detallado y cree todas las funcionalidades o la gran mayoría de las funcionalidades del sistema. Si usted se va a una ágil, como por ejemplo Scrum y XP, ellos dicen el diseño lo podemos modificar después cuando implementemos y lo podemos complementar. Entonces pase por aquí, no sea tan específico. Incluso yo he visto diagramas que crean en este tipo de metodologías que no tienen ni atributos ni funcionalidades, solamente colocan los nombres de la clase, las relaciones entre las clases y pase al otro lado que es ya codificar. Si de pronto se les ofrece, lo complementan, lo modifican o si no sencillamente lo dejan ahí. ¿Sí? Entonces el nivel de detalle también depende de la metodología. Y lo tercero que se puede dar es que cuando usted entre a la codificación, si usted ve que todo lo que necesitaba para codificar quedó bien plasmado en los diagramas, bien hecho en los diseños, entonces el diseño ahí uno puede validar, no dice, no, sí, el diseño estaba bien, todo lo que necesitábamos estaba aquí bien específico, no nos pudimos a voltear, no nos pusimos a hacer cambios porque ya todo estaba claro y bien desarrollado. Cuando quedan muchas lagunas, cosas que faltaron, cosas que se diseñaron pero así no se pueden implementar, entonces uno puede decir que ese diagrama no quedó bien hecho, ¿sí? Entonces, hay una parte, hay unos puntos en los que uno puede validar el diseño. Primero, cuando usted lo construye, verificando que todos los requisitos que son las entradas del diseño estén allí. Después, dependiendo de la metodología, pues se valida el nivel de detalle que se requiere. Y el paso final es cuando uno hace la codificación, si en verdad uno se da cuenta que todo estaba allí o si quedaron cosas faltantes. Ahora, otra forma de validar es qué tan claro es el diagrama cuando una persona diseña y otro codifica, que se da mucho sobre todo en las empresas grandes de software. Unos crean los casos de uso y hacen estos diagramas de casos de uso y son otros los que se encargan de programar. Si la otra persona le entendió, es porque usted lo hizo de una forma adecuada. Su diagrama fue completo, estaba todo y la otra persona le quedó claro lo que tenía que hacer. Si el otro coge y construye otra cosa distinta a lo que usted pensó, es seguramente que no fue lo suficientemente específico en el diagrama y ese diagrama no quedó claro, ¿sí? Entonces, como para concluir allí, hay diferentes formas en las cuales uno puede validar que un diagrama esté bien hecho o esté mal hecho. Con los requisitos, con la metodología, con la parte de codificación, si todo quedó claro y todos nos entendimos. Pero sobre todo el objetivo de UML es ser un estándar para que, sin importar que ya no sea la persona que lo construyó, sino que sea alguien diferente, esa persona entienda cómo es el sistema. Entonces, si usted cumple con ese objetivo, usted puede decir que su diagrama cumplió. Está creando esa parte y es completamente válido y está bien hecho. ¿Sí te queda claro ahí esa parte? Sí, profe. Gracias.
Profe, ¿sabe? Yo cuando, o sea, cuando hablamos así, me doy cuenta que entonces el programador simplemente le dan un diagrama y eso colóquelo en código, un lenguaje de programación y ya. Pues no tanto y ya, ¿no? O sea, yo he visto cómo funcionan, sobre todo en esas empresas ya medianas. No he tenido la experiencia con empresas bien grandes, pero en las medianas yo puedo decir que uno de los trabajos más sufridos es del programador. Uno, porque tiene que entenderle a la persona que creó el diseño o a los arquitectos. A veces ni siquiera son los mismos. Hay uno que crea el diseño de toda esta parte de diagramas de caso de uso y hay otro que crea la arquitectura, que es lo que vimos, por ejemplo, en el diagrama de implementación. Y entonces el programador tiene que darle gusto a ambos. Y cuando ambos no se están entendiendo en la misma sintonía o el uno quiere una cosa y el otro otra, ahí es el problema para darle gusto a los dos. Ahora, ya que codifica, más encima a veces tienen que pasarle a otra persona que es el tester o el de pruebas. Y el de pruebas lo hace sufrir más, ¿no? Porque entonces el de pruebas le encuentra la quinta pata al gato, así como decían ustedes que tenía, que el profesor les encontraba lo más chiquito y le regresa, ¿no? Le dice el tester, hasta que el tester no le dé la aprobación de que ya está todo bien, no pasa a la siguiente fase, que es ya las pruebas de aceptación. Entonces se lo regresa. No, vea, tiene esto, corrija. ¿Sí? Profe, buenos días. Buenos Profe, días. buenos días. Profe, una pregunta. Si el que hace el diagrama lo pensó de una forma y el programador lo puede hacer de otra forma más optimizada, o sea, con menos recursos, ¿cómo harían ahí? Por lo menos una persona tiene un diagrama general. De pronto tiene dos funciones que hacen, que yo las puedo hacer en una, un ejemplo, y él tiene esa idea y yo tengo otra. Entonces el programador con el que hace el diagrama no se pueden poner de acuerdo para hacer un solo programa. Si de pronto el mío está más optimizado. Es que lo ideal es eso. Entonces, por ejemplo, metodologías como las metodologías Scrum dicen, de un equipo de trabajo tiene que haber constante comunicación y entonces se hacen reuniones diarias donde, por ejemplo, se dice eso. Entonces, va la persona del diseño y dice, vea, lo que pasa es que yo tuve este problema para desarrollar la funcionalidad ayer porque para mí hay otra forma más sencilla de hacerlo. Entonces, hay una comunicación directa entre los miembros del equipo de trabajo. Entonces el diseñador dice, bueno, listo, venga, modifiquémoslo y entre los dos construyen una mejor forma porque hay que tener en cuenta que el programador tiene un conocimiento más profundo en los lenguajes de programación y entonces puede, como dice usted, encontrar un atajo, una forma más simple de hacer las cosas. Entonces, cuando hay una buena comunicación en el equipo de trabajo, entre los dos tienen que encontrar un punto medio donde se pueda establecer un buen diseño que colabore también a la parte del sistema porque el objetivo es que no solo el software avance, con ese tipo de cosas el software pues obviamente se va a entregar más rápido, sino que también el equipo vaya funcionando mejor, el equipo de trabajo. Entonces, lo ideal es que haya una comunicación. Si el programador encuentra una mejor forma, entonces hable con la persona que diseña y entre los dos encuentren un punto medio. Si usted ve, por ejemplo, XP dice eso, crea un diseño rápido, pase a codificación y si es necesario rediseño. Entonces, para considerar ese tipo de cositas como la que tú estás mencionando. Hay otras metodologías más rígidas que dice el diseño se construyó en una fase, si usted va a cascada, el análisis y el diseño se construyen en una parte y la codificación ya es un paso adelante. Entonces, ya están los diseños así. Entonces le dicen al programador, hágalo como dijo el diseñador, porque si no viene la parte de validación y le dice que usted hizo algo que no le dijeron. Entonces, también depende un poco de la mecánica de cómo se está manejando ese grupo de trabajo. Para mí, lo ideal es que entre los dos encuentren un punto donde tanto el software como el grupo de trabajo pueda avanzar, ¿sí? Eso es lo ideal. Pero hay algunas metodologías o algunas estructuras dentro de las empresas que construyen software que no les dan esa libertad a los programadores. Les dicen, coja la funcionalidad y está especificado todo, hágalo como está allí y no le permiten dar esa voto de confianza de escucharlo sobre esas ideas que pueda tener en ese punto. Entonces, depende mucho de la mecánica del grupo de trabajo, cómo se manejen ese tipo de cosas. Profe, para decir algo. Sí, claro. Y con todo así, a veces uno falla. Que día estábamos haciendo un pequeño trabajo con un compañero y él me envía la base de datos.
Entonces yo miro la base de datos, más que todo me enfoco en el diagrama cómo está y empiezo a crear lo que fueron las clases. Bien bacano, todo chévere. Pero en una de esas, yo llegué, él las tenía bien, pero yo llegué y la analicé de otra manera. Yo decía, pero esta parte aquí no está mal. Entonces llegué, la dejé ahí, pero la trabajé a mi manera. Y después de tanto revisar, yo me di cuenta que él tenía la razón. Yo la había mirado mal, pero yo creo que de pronto nos faltó un poquito más de pronto más herramientas como casos de uso y de pronto más comunicación, porque ya después cuando nos dimos cuenta, pues ya hay que arreglar tal parte. Claro que fueron nomás como dos clases, pero al final de cuentas fue un retraso. Claro. Sí, a veces uno falla en ese tipo de cosas por la experiencia o también, como dices, por la falta de comunicación. De pronto, si hubieras hablado con él, él te hubiera explicado su punto de vista, lo hubieras visto desde el principio sin tener que dar la vuelta. Pero son cositas que se aprenden, ¿no? Son cosas, todo en esta vida es como una evolución. Entonces uno va aprendiendo de esas experiencias y entonces va evolucionando la forma en la que se trabaja, en la que se trabaja con la otra persona. La próxima vez seguramente tú vas a preguntarle antes a tu compañero para entenderlo y de pronto entre los dos se den cuenta si es mejor la opción que él tiene o la que tú tienes para evitarse esas vueltas extras, ¿sí? Se evita uno esas vueltas que uno da y también se evita la pérdida del tiempo y todo lo demás. Entonces, este Sí, tipo de cosas son las que a veces frenan los proyectos por la falta de comunicación. La comunicación es vital para que cualquier grupo de trabajo, para cualquier proyecto avance, ¿no? Eso es muy importante, poder hablar unos con otros. Lastimosamente no siempre se da, ¿no? Uno ve empresas de desarrollo de software, grupos de trabajo que hacen proyectos donde hay gente que siendo que es diseñador o que es arquitecto de software, entonces se le sube un poquito el título y entonces no aceptan que le digan nada. Entonces hay gente que dice, no, yo lo hice así, usted prográmelo. Sí, hay gente muy cerrada con eso. También toca aprender a manejar los genios de las personas. Siempre a veces es como... profe, Sí, dígame. y una de las fallas en cuanto a esa parte que pienso que yo tuve es porque yo siempre cuando estoy haciendo en base de datos hago, creo por lo menos una tabla, siempre los índices de la tabla los coloco haciendo referencia a esa tabla, por lo menos si es una tabla de compra yo coloco ID compra, nombre, bueno así, la coloco así, y en la tabla que él había puesto simplemente había puesto ID. Y la otra que estaba relacionada también tenía IDE. Entonces yo decía, pero este IDE, ¿de dónde viene? Y esa fue mi confusión. Claro, había duplicidad en los nombres, ¿no? Eso es algo que se recomienda que cada cosa tenga su especificación. O sea, es mejor, como dices tú, si es esa tabla, entonces ID y el nombre de la tabla, para evitar esos conflictos de duplicidad. Eso se llama duplicidad, nombres iguales que se manejan en diferentes tablas. Entonces, la admite, o sea, la base de datos admite que una tabla tenga un índice que se llama ID y que otra tenga otro que se llama ID y él las maneja perfectamente sin enredarse, pero de pronto uno en ese momento de pasar el diseño de la programación sí se puede pegar esa enredada. Entonces, se recomienda es manejar nombres independientes que sean muy específicos, que sean muy claros en el momento en el que se los nombra, para que entonces se eviten ese tipo de confusiones. Listo, entonces no sé si alguien más quiera aportar algo allí o ya continuamos con este diagrama. Bueno, entonces este diagrama que les estoy mostrando aquí para mí, o sea, eso también depende del punto de vista de las personas, pero para mí este es uno de los más utilizados. Es uno de los más prácticos porque le permite a uno determinar cómo funciona el sistema, cómo interactúa con los usuarios, cuáles son esas funcionalidades importantes que se van a abarcar dentro del sistema. Entonces, para mí este diagrama de caso de uso es vital casi en todo proyecto. Es una guía, es como la evidencia reina de que se hizo el diseño y no se pasó de largo por ahí por encimita. Entonces, por lo menos ese diagrama de casos de uso siempre debería existir. Profe, y en el primer muñequito dice realizar cadastro. A ver, sí, ¿sabes por qué? Porque esta imagen viene de una página que está en portugués. Es por eso. Si tú miras, por ejemplo, clientes, sí está bien, o sea, el nombre como nosotros manejamos cliente.
Pero acá hay otro que dice pichao, de algo así, no sé cómo se pronuncia. El portugués no es muy fuerte, ¿sí? Entonces, es por eso que algunas palabritas coinciden con nosotros y otras no. Es porque está en portugués. Esta imagen la saqué de una página que lo manejan en portugués, ¿ya? Eso es por eso por lo que está así. Eso debe ser como realizar el registro personal. Algo así tiene que decir la parte 1, ¿sí? Mira que el 2 dice efectuar un pedido. Ah, no, el de abajo es que dice efectuar pedido. Efectuar pago, vea. Miren, las palabritas están es en portugués. Es por eso que las estás viendo raras. ¿Listo? Bueno, entonces, diagrama de casos de UML lo que ayuda es determinar la funcionalidad y la característica del software desde la perspectiva del usuario. Entonces, yo como usuario del sistema, ¿cómo voy a usar ese sistema? Entonces, ¿cuáles son las funcionalidades con las que me voy a encontrar? ¿Cómo se relacionan esas funcionalidades unas con otras de forma interna? ¿Cómo interactúo con él? Los diferentes usuarios. Entonces, yo cómo hago el diagrama de casos de uso. Lo primero que hago es determinar los actores del sistema. ¿Quiénes son los usuarios y esos perfiles de usuario que van a tener ellos? Entonces, yo primero determino estos muñequitos. ¿Cuáles son los muñequitos que van a interactuar en mi diagrama? Entonces, tengo un solo tipo de usuario, un solo perfil. Tengo 2, tengo 3. Entonces, lo primero que hago es determinando usuarios. De ahí, basado en los requerimientos que uno capturó de su sistema, uno va determinando cuáles son los casos de uso. Entonces, los requerimientos que tienen cierto tamaño grande normalmente se convierten en un caso de uso. Requerimientos que son más pequeñitos y que están asociados en conjunto, digamos 2 o 3 requerimientos pequeños que tienen una relación lógica o funcional, van y se unen en un solo caso de uso. Y requerimientos que son muy grandes, entonces por lo general hay que hacer lo contrario, hay que partirlo en varios casos de uso. Entonces, así es la forma en la que yo construyo este tipo de diagramas. Defino actores y basado en el listado de requerimientos que ya capturé, yo coloco, si es un requerimiento más o menos pequeño, pues creo un caso de uso de él. Si son requerimientos chiquiticos, los uno en uno solo, y si son grandes, parto de uno para construir diferentes requerimientos. ¿Sí? Esa es la forma más o menos donde se construye. Entonces, también se pueden trabajar lo que se conocen como las variaciones o los casos alternos, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, hay un caso ideal y uno lo modela ahí en el caso de uso, pero a veces ocurren casos excepcionales. Entonces, ese tipo de cosas se conocen como las variaciones de los escenarios. Y eso también es importante colocarlo en el caso de uso para que cuando se programe se sepa qué hacer cuando existen ese tipo de excepciones o de casos excepcionales que se puedan dar. Entonces, se imprime el caso ideal y también ese tipo de excepciones, las más importantes. Igual que con todos los diagramas, la recomendación es solamente lo más relevante para el sistema. No coloquen todo a detalle, ¿sí? Porque a veces crean estos diagramas de casos de uso unas arañas increíbles que nadie las entiende y es porque se ponen a especificar hasta lo más mínimo y no es necesario. Sencillamente hay que colocar lo más importante que se necesita. Entonces, lo que se busca en el diagrama es que estén el panorama de todos los casos de uso que se puedan establecer y cuáles son las relaciones que hay entre cada caso. Hay algunas funcionalidades que se relacionan de forma directa. También se maneja la parte de que está incluido o que se extiende, o sea, por ejemplo, un caso de uso extiende a otro cuando a partir de ese caso de uso el otro tiene que generarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted le da al caso de uso cerrar un documento y el documento no se ha cerrado, necesita que se ejecute el caso de uso guardar. Entonces, se extiende a ese otro caso de uso. Hay otros como el incluir, que significa que si yo ejecuto ese caso de uso, el otro tiene que haberse ejecutado. Entonces, se incluye ese otro caso de uso inherente. Por ejemplo, yo no puedo comprar algo si no he hecho un pedido, ¿sí? Entonces, ahí está esa parte de la inclusión. Y hay otros que sencillamente se relacionan de forma directa. Por ejemplo, el cliente va a interactuar de forma directa con los casos de uso, entonces se establece estas líneas de relación directas. Las de extensión y las de inclusión se colocan con punteada.
y las otras que se relacionan unas con otras, como estas otras con línea directa. Eso es como más o menos lo que compone un diagrama de casos de uso. Entonces, el actor, ya les dije, ese se representa sencillamente con ese muñequito ahí sencillito, tipo preescolar, donde a uno le enseñan bolita, palitos, manitos y piernitas. Listo. Ese es lo que se conoce como el actor. Un actor del sistema es un perfil, no es una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el actor vendedor y puede que dentro de la organización haya 4 o 5 vendedores, pero todos los vendedores tienen ese mismo perfil e interactúan de la misma forma con el sistema. Entonces, el actor es más o menos un perfil de usuario que uno crea. En algún momento había algún software donde decían actor y entonces no habían perfiles, no habían clientes ni nada. Entonces yo le decía, pero entonces este actor es el súper poderoso que puede hacer todo. Entonces me decía la persona que lo construyó, no, es que yo voy a dejar a un súper usuario que es un administrador y él ya va a determinar quiénes son los actores del sistema. Yo no estoy de acuerdo con esa filosofía porque eso es más una pereza de la persona de no tomarse el tiempo para determinar cuáles son los actores del sistema y crear esos perfiles y dejar a veces eso así tan suelto, allá verán qué hacen, puede ser peligroso para uno después con consecuencias si llega a haber algún error o algún problema grave con el sistema. Entonces, mi recomendación que yo les hago es tómense en ese tiempito, obviamente todo requiere un gasto, una inversión de tiempo y de esfuerzo, pero tómense en ese tiempo y determinen los actores del sistema y creen esos perfiles con ya las restricciones de lo que puede hacer cada uno. No es lo mismo un actor que puede consultar el sistema o a un actor administrador que puede mover todo el funcionamiento interno del sistema. Entonces es mejor que esos perfiles ya queden bien específicos y bien delimitados desde la parte de este tipo de diseño, desde los diagramas. Entonces los actores se representan con este símbolo. Los casos de uso son unos óvalos donde en la parte interna solo va el nombre del caso de uso, no vamos a entrar a más detalles. Si de pronto el sistema está delimitado de alguna forma o si nosotros queremos decir que está partido en diferentes módulos, entonces utilizamos un rectángulo para distinguir qué casos de uso están delimitados de alguna forma en el sistema o están asociados unos con otros, se hace a través de estos rectángulos. Las relaciones, las tipos de asociaciones, pues está también la asociación de comunicación, que es una línea directa, la extendido y el include, que normalmente es línea punteada, sino que aquí como que se unió, y también está la de generalización, cuando hay unos casos de uso, hijos de otro caso de uso padre. Entonces también se maneja ese mismo concepto. Bueno, entonces aquí que tenemos, aquí tenemos un ejemplo. Dice, se crea, por ejemplo, en esta parte, una aplicación software que va a gestionar archivos digitales, algo así como el software iTunes de Apple. Y entonces se determina en esta lista de requerimientos. Mira, aquí están los requerimientos. Descargar archivos de música y almacenarlos en una biblioteca. Capturar música, dice, y almacenarla. Listo. Gestionar biblioteca, quemar CD. Estos son requerimientos. Es un listado de cosas, de funciones que tiene que cumplir el sistema. Entonces, para mí, uno no puede crear un modelo si no ha hecho esta primera parte. No sé cómo hace la gente que se salta a la parte de requerimientos, ni cómo hacen los que se saltan el diseño y se van directo a la programación, porque es como ir a ciegas. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomarse el tiempito, hacer esta lista de los requerimientos y ya con ellos, entonces uno ya coge y pasa aquí. Por ejemplo, el primero dice descargar un archivo de música MP3 y almacenarlo en una biblioteca de aplicación. Entonces ya va y se construye acá. Hay un usuario. Y entonces dice, vea, descargar archivo de música y guardarlo en la biblioteca. Entonces aquí está. Es una funcionalidad grande, yo la paso acá directo. ¿Ya? Vamos a ver otra, por ejemplo. Está la parte de capturar música de forma de streaming, transmisión continua y almacenarla en la biblioteca. Entonces yo voy acá y yo veo el caso de uso. Mire, capturar música y guardarla. Entonces, así yo valido el diagrama de caso de uso. Yo verifico que cada uno de estos requerimientos de las funcionalidades esté representado de alguna forma en los casos de uso. Eso se llama trazabilidad, o sea, que tengan una trazabilidad los requerimientos hacia esta parte de diagramas. Si todos los requerimientos están representados aquí en los casos de uso, pues el diagrama está bien, ¿sí? Ahí ya podemos pasar.
Se puede crear así sencillo como este que estamos mirando, por ejemplo, de los requerimientos, yo creo los casos de uso, o también se puede crear entonces con la parte de los casos que están incluidos. Por ejemplo, organizar biblioteca, quemar la lista de canciones en el CD y cargar una lista de canciones en un iPod, incluyen otro caso de uso que es editar lista de canciones, ¿sí? Entonces, yo puedo hacerlo de esta forma más simple, como la que está aquí, o la puedo hacer ya con la especificación de los casos de uso que se incluyen. También puedo hacer la parte de generalización de casos de uso cuando, por ejemplo, yo digo que este caso de uso incluye a otros más, ¿sí? Es padre de otros casos de uso más pequeñitos, de unas funcionalidades que se tienen que cumplir. Eso también lo puedo hacer. Entonces, UML se caracteriza o ha tenido tanto éxito por eso, porque es muy flexible. Le da a usted las herramientas, es una herramienta que usted puede utilizar un lenguaje y le dice, usted es libre de usarlo, de ser muy específico, de ser más genérico, de colocar estas cosas, de no colocarlas, pero si usted quiere colocar un caso de uso, lo representa de esta forma. Si usted quiere representar un actor del sistema, lo representa así. Y si usted quiere incluir, entonces inclúyalo de esta forma. Entonces, lo que trata es de estandarizar el lenguaje para que todos hablemos el mismo idioma, más allá de obligarnos a hacer cosas o no hacerlas. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda aquí de la parte del diagrama de casos de uso. Profe, más tarde puede por favor de enviar el documento. Sí, claro, yo les voy a compartir estas diapositivas. ¿Listo? De eso no Y hay. si es posible también coloquen la diapositiva el link del libro donde que usted nos habló ayer, si se acuerdan. Ah, sí, yo les comparto, yo los tengo descargados. Si quieres, se los comparto ahí en el WhatsApp para que ustedes los puedan revisar. Ay, Son por 3 favor, libros los que usé allí en esa parte. Hay 3 por diferentes. favor, profe. Ujú. Listo. Me doy Bueno, cuenta que estos casos de uso sí le dejan las cosas bien claras a uno para programar. claro, ya entonces usted ya coge este caso de uso, mira, hay una interacción directa con el usuario y yo ya transformo esto en un programita que haga esa funcionalidad. Así es como se va. Claro, los que programan, pues, profe, los que programan, pues. Ujú. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda aquí en esta parte. Listo, entonces les voy a compartir este día. Creamos uno nuevo. ¿Cómo se hace aquí en día el diagrama de casos de uso? Pues es simple, yo sencillamente arrastro el muñequito que es el actor, igual que con el otro yo le doy doble clic y entonces aquí yo puedo cambiar el tipo de color, el tipo de texto, solamente es como para darle una especie de formato. ¿Listo? Está el actor, entonces yo después voy y arrastro el caso de uso, mírelo, aquí está el caso de uso. Listo, aquí le puedo colocar un nombre al caso de uso. Espérame un ratito. ¿Cómo era que se llamaba acá? Se llamaba convertir archivo de música a nuevo formato. Convertir. Profe, ¿puede por favor de repetir, de colocar otra vez el muñequito que no miré? Claro. El muñequito de aquí del sistema está de acá. Acá. Es que este aquí día es muy simple. O sea, si usted coge UML, aquí aparecen todos los que uno puede utilizar en UML. Entonces, aquí está el muñequito del actor. Lo selecciono acá y lo arrastro y me lo llevo para acá. ¿Sí? Y entonces aquí en el actor del sistema se pueden modificar cosas como el ancho de la línea, la fuente, el tamaño, el color. O sea, allí está como un todo chistoso, un resaltado. A ver si lo podemos colocar. A ver, aplicar. No, ahí me quedó como todo blanco. Ahí me quedó más feo. Ese sí. Color de línea este. Eso. Y color de relleno vacío. No sé dónde es que está ese amarillo. No lo encuentro, pero bueno. El tamaño de la fuente. Ese tipo de cosas se pueden modificar aquí. Aquí en el caso de uso es más simple. Usted sencillamente coge y lo arrastra. Entonces aquí le deja ahí parpadeando y usted le da a guardar. Guardar el archivo en la biblioteca.
Mira que él se va de una vez autoajustando. Uno puede hacer estas cosas en Word, pero pues entonces le toca ir cuadrando todo eso. Y luego establecemos entonces la relación de uso, que es lo que normalmente nosotros queremos establecer. Pues podemos hacer con mensaje. Normalmente el símbolo que uno utiliza es este. Ahí lo relaciona y él lo une. Yo utilizo esa flechita para establecer. Selecciono el actor y con la otra flechita voy y selecciono el caso de uso y él ya los conecta. Ya cuando están conectados uno puede coger y bailar esto. Sí, entonces uno los va acomodando para que más o menos se vayan adaptando a todos los casos de uso que uno va a utilizar. ¿Cuál era el otro que manejaba él aquí? Descargar archivos de música, capturar música en stream. Había otro caso de uso, organizar la biblioteca. Ay, esto quedó más escrito. Organizar la biblioteca. Había otro caso de uso que decía acá editar lista de canciones, que era un extendido, entonces yo coloco el caso de uso aquí. Le digo editar lista de canciones. Entonces el actor utilizaba estos casos de uso. Este y este de acá. Y entonces había uno que era extendido. No me tiene un extendido exacto este, pero como es una línea punteadita, yo voy a utilizar esta de acá arriba. Listo. Ahí está. Entonces, yo puedo establecer, día no es que tenga todo exactamente detallado, si usted se va a otra como arquitecto, esa sí le da exactamente el que dice extender, el incluir, pero uno con lo que tiene aquí, con estas, perfectamente ya entiende cómo es el diseño y ya lo puede ir elaborando, ¿sí? Eso allí en esa parte. Es muy fácil, a mí me gusta utilizarla. Igual ustedes son libres si de pronto conocen alguna otra herramienta, hay muchas herramientas con las cuales uno puede hacer toda esta parte de UML. A mí me gusta eso. Sí, eso ya, en gustos no hay disgustos, como dijo un compañero. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna otra cosa y más que complementar. Bueno, entonces, pues el día de hoy ya es el último que nos vemos por este año porque ya no tenemos más clases. Esta semana ya terminamos todo lo que es el semestre y retomamos en enero, el 10-11, si no estoy mal. Habíamos presupuestado que ese día me entregaran el primer avance, pero pues yo no contaba con tanto festivo. Hasta el martes pasado nos tocó festivo. Entonces estamos un poquito atrasados con el avance de las temáticas y no hemos visto todavía la parte del modelado del negocio. Entonces, no me pueden entregar ese primer avance hasta que no veamos esa parte del modelado del negocio. Entonces, no se preocupen, aplazamos esa fecha, cubrimos en la temática y entonces ustedes ya me pueden entregar el primer avance. Le movemos esa fecha tentativa que le habíamos dejado el 11 de enero, creo que era, para después cuando ya cubramos la temática. Entonces, no, pues si no tienen ninguna otra duda, ninguna otra inquietud, no queda más que decirles, muchachos, que muchas gracias, que tengan una feliz Navidad, un feliz año, que disfruten con sus familias y que descansen porque también es merecido descansar después de todo esto. Ya nos estaremos viendo allá en enero para continuar. Ojalá no se olviden del nombre de la asignatura, porque me ha pasado, algunos llegan tan perdidos que ni saben cómo se llama la asignatura. Entonces, eso es todo, muchachos. No sé si tengan algo más que decir o completar allí. Bueno, profe, entonces muchas gracias. Nos vemos pues en enero. Muchas gracias y todo, pero, profe, acuérdese que estamos en diciembre, yo. No se olvide el regalito en la nota, yo. Un 0.5 en la nota final, no nos ponemos bravos, yo.
No, ¿cómo Voy a les doy poner la nota componentes final si la ahí. nota final es por allá en febrero? Entonces, Profe, pero como estamos en diciembre, toca pedir en diciembre. Yo no puedo pedirlo de diciembre en febrero, así que vaya reuniendo ese 0.5 ahí la nota final, que no es malo, yo, profe. No debería que en serio, ¿yo? sí, sí, es en serio, no me preocupen. Desde que ustedes trabajen conmigo no tienen problemas por las notas. A mí no me gusta tirarle a la gente. Si es gente que trabaja y produce lo que tienen que hacer, que profe. son los Ok, avances y perfecto. los talleres, conmigo no van a tener problemas por esas notas. ¿Listo? Así es bien malo, profe, los talleres. No, pues bien malo el taller. No. Una vez, alguna vez había un taller, tenía la portada, yo no sé, seguramente les debió haber funcionado con otro profesor. Tenía la portada, empezaba hablando de lo que era el taller y después seguía con otra cosa distinta. Y habían un montón de hojas en el medio que no tenían nada que ver. Entonces yo les mandé, o se equivocaron, ustedes creyeron que yo no leía las cosas, pero yo eso no se los paso, o sea, yo no les voy a poner nota por eso. Les pongo un 0,1 porque hicieron la portada, porque de ahí para allá no tenía nada que ver con el trabajo. Y entonces los muchachos, no, profe, es que nos equivocamos, le mandamos el trabajo equivocado, dijeron. Y como al otro día me lo enviaron. Pero yo creo que era más bien que como que les había funcionado con algún otro profesor y pensaron que conmigo también les pasaba. Desde que trabajen y el trabajo esté ahí lo que se les pide, no se preocupen que van a tener buenas notas. Listo, muchachos. Entonces, pues si no es más, que estén muy bien, muchachos. Les deseo lo mejor. Profe, Bueno, igualmente. profe, No, que se ve tenga muy un feliz interesado. resto de año y pues nos vemos en enero, pues, si Dios quiere y lo permite, pues. Chao. Listo. Bueno, chao. Que estén muy bien, No, muchachos. profe, chao. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Muchas gracias. Que tengan una feliz Navidad Lo mismo, hasta y Año luego. Nuevo.